estaba en esta semana platicando con mi hija Lili. Vamos a pasar el día 24 con un sobrino y pues estamos platicando alrededor de la reunión y pues las personas que van a estar en la noche. No vamos a hacer mucho realmente, pues un grupo pequeño, ¿no? De que somos familia sanguínea. Y entre una de las personas que va a estar, pues había el argumento que pues Jesús no había nacido en esta época, en estas fechas. Y es real, ¿verdad? No, pues tal vez si tendríamos que ponerle una fecha sería alrededor de octubre, ¿no? No me quiero meter en ese punto, pero si quisiéramos ser apegados a la escritura, pues no, por muchas razones, o sea, no encajaría en esta fecha, ¿ok? Y bueno, pues los argumentos para algunos, que bueno, pues no sé, se sacó toda una teoría, una celebración pagana, pero tampoco me quiere meter en ese punto. Al final del camino, la Navidad nace con la idea de tener una época del año donde se recuerda el nacimiento del Salvador del mundo. Navidad viene de natividad de nacimiento. Y estamos a unos días de celebrar la Navidad. Curiosamente, pues todo lo que es la situación comercial, todo esto ha enfocado más la Navidad a una celebración, ¿verdad? De regalos, de fiestas, que a veces tiene que ver todo menos Dios y menos el Salvador, ¿no? Es más, hace unos años estaban entrevistando ahí a unos chinitos, ¿verdad? Que es más, son budistas, ni cristianos son, pero venden en su negocio esferas y arbolitos, y pues le preguntaron a la chinita que qué era la Navidad, no tenía la más mínima idea la chinita. Y bueno, pues, pero pues esa se veía, era más obvio, ¿verdad? Porque vendía artículos para la Navidad, para la época decembrina. Pero la verdad, aunque la gente no estuviera vendiendo nada y ahorita tuviera negocio alrededor, la verdad es que si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, bueno, la Navidad, ¿a ti qué? ¿En qué te beneficia o en qué te afecta esto? Pues tal vez un buen número, por la tradición religiosa que tenemos, te va a decir, pues nació el niñito Jesús, ¿verdad? El otro día estaba viendo en Facebook una persona que honestamente siento que, con todo respeto, no fue pues muy prudente hacer un comentario como el que hizo, ¿no? De que la Navidad no era para vestir niñitos. Pues empezaron a respingar las personas religiosas, ¿no? Pero pues ni uno ni otro, porque pues Jesús ya no es un niñito. Recordamos el nacimiento de Jesús, porque fue el parteaguas para la humanidad. El nacimiento de Jesús vino a traer una esperanza a un mundo que estaba perdido. Vino a plantear una posibilidad de salvación. ¿Y por qué posibilidad? Porque a lo mejor Él no funciona, no, una posibilidad porque Él estableció la plataforma para la salvación, pero la otra parte la consuma el ser humano. La otra parte depende de la voluntad y del corazón del ser humano reconocer que necesita ese Salvador. ¿Sí me explico? Entonces, recordamos en este tiempo el nacimiento de Jesús, que es el Salvador del mundo, y que ya no es un niñito. Por eso no vestimos niñitos. Jesús ya no es un niñito. Jesús, dice la palabra, que ahorita actualmente está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y se ha estado aplazando el tiempo en la sabiduría de Dios. De Él son los tiempos. Así lo dice el libro de Apocalipsis. De Él son los tiempos. Y Él va a determinar el tiempo de su regreso. Y su regreso ya no va a ser como su primera venida. Su regreso va a venir en toda su majestad, en toda su autoridad.
y va a venir por su iglesia. Va a venir por su iglesia. Y en este tiempo, en el proceso que estamos, nosotros como iglesia nos estamos preparando. Por eso el cristiano tiene una cosmovisión del mundo diferente, o deberíamos de tenerla. ¿Sí me explico? Una cosmovisión de la vida, no nada más del mundo, sino del presente y del futuro diferente. Todo esto que estamos viviendo pues nos hace más conscientes que ese Rey de Gloria está por regresar, que ya se oyen las manecillas del reloj, ¿verdad? Tocando la última hora, y que el tiempo de nuestra oportunidad de honrar a ese Rey en vida se nos está acabando. Y que yo me pregunto, ¿qué pretexto le puedo dar? Stevie Green, un profeta joven, cantante en los 80s más o menos, muy profético, partió con el Señor muy joven en un accidente de aéreo, andaba ministrando. Él dijo: la iglesia habla mucho de la segunda venida de Cristo, pero actúa como si nunca fuera a regresar. Qué declaración tan fuerte. Y esto ha retumbado en mi cabeza ahora que hemos estado estudiando Apocalipsis, porque en Apocalipsis 9 muestra todo el sufrimiento que va a vivir el mundo en un tiempo del último periodo de la humanidad, donde no es una clase que quiero dar ahorita, pero que el sufrimiento que relata ahí Apocalipsis es un tormento espantoso, a tal grado que dice que por 5 meses ese grupo de gente va a desear la muerte y no la va a encontrar. Y la pregunta es, pues, ¿por qué permitir ese sufrimiento? Porque está el juicio de Dios. Entonces Dios es malo. No, Dios es justo. Lo que pasa es que no solamente podemos ver a Dios como un Dios de justicia, sino lo vemos con misericordia. Porque si lo viéramos con justicia, sería un dictador. Pero si vemos a un Dios solamente de misericordia, sin justicia, entonces sería pues un padre desobligado. Dios es perfecto, es justo y es misericordioso. Ni es más justo que misericordioso, ni es más misericordioso que justo. Y el Señor está retrasando y ha retrasado su regreso, dando oportunidad que el mundo voltee a Él. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única oportunidad de salvación eterna para la humanidad será a través de Jesús. Y aún en esos últimos tiempos, donde se va a ver un sufrimiento terrible para la humanidad, Él está esperando en esos últimos años que esa humanidad clame a Él. Pero lo más sorprendente fue encontrarme en el capítulo 9, dijo: y estos que vieron todo esto, ni aún así se arrepintieron de sus malos caminos, ni aún así renunciaron a su idolatría. Y pensamos, idolatría es una imagen. No, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Dice, ni aún así. Y cuando, eso ha sido algo que me sigue retumbando. Aquí de ver algo, no manches. Ni aún así. Ni aún así. Pero ahorita nosotros somos la iglesia. Y con todo esto que estamos viviendo, debemos ser más conscientes de que nuestro Rey está por venir. Y la palabra, hay una parábola que habla de las vírgenes, ¿verdad? De las 10 vírgenes que le estaba anunciando que ya venía el esposo,
que ya venía el esposo y tenían que prender sus lámparas y tenían que poner aceite en las lámparas para poder alumbrar. Pero no todas las vírgenes no fueron diligentes. Y les sorprendió la venida del esposo. Entonces, iglesia, que no nos sorprenda el Señor. Que no nos sorprenda el Señor. Que esto del coronavirus no sea un distractor, sea un motivador. Sea un motivador. Que esto nos haga entrar en conciencia en los tiempos tan determinantes que estamos viviendo y en la seriedad del tiempo en el que estamos viviendo, en la trascendencia que estamos viviendo. Entonces, yo quise dar este mensaje. Vamos a celebrar la Navidad, ¿verdad? Es acerca de Jesús. Hace algunos años estuve con los hijos, estuvimos como familia, ya nos pusimos de acuerdo y durante todo el año ahorramos para irnos con los hijos a Nueva York en Navidad. Isabelita estaba chiquita, Isabelita tenía meses, creo 6 meses, andaba en carriolita, todavía la traíamos, ¿verdad? Así que eso hace 10 años. Y me impactó mucho porque ahí en la calle principal ahí en Broadway estaba un letrero, un espectacular enorme, ¿no? Y decía: saquemos a Jesús de la Navidad. Es el humanismo. Es el humanismo. Estaba viendo, en este fin de semana, estaba viendo una película de Dios no está muerto, segunda parte. Y el abogado confrontaba y decía: este juicio es a causa de una intolerancia a nuestra fe. Y esa es una realidad. Siempre hago la broma, digo: tú estás en una fiesta, tú puedes decir que tú eres lo que quieras y la gente te va a aceptar porque somos incluyentes. Pero di que eres cristiano, entonces la inclusión ahí es anulada. Y entonces se manifiesta una intolerancia. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una guerra real, espiritualmente habla, hay una guerra en este mundo. Y dice la palabra que esa intolerancia se da porque no resisten el espíritu que está en nosotros. Le olemos a muerte a la gente. Y no es que olamos mal nosotros, es que huelen su propia muerte. Son confrontados a su propio pecado, a su estado. ¿Me explico? Entonces, tenemos una misión por cumplir muy importante, iglesia. Muy importante. Muy importante. Estamos en tiempos sumamente trascendentes. Tú eres una parte vital. Y tu relación con ese Salvador, con ese Señor, no puede limitarse a venir 2 horas el domingo aquí y celebrar al niñito Jesús. Cuando alguien es señor de algo, es dueño de algo. Tiene señorío sobre algo. El deseo de mi corazón es que tenga el señorío sobre mi vida. Y que las áreas donde yo no le he dado señorío y las he negociado en este tiempo y con todo lo que está pasando, yo pueda quebrantarme delante de Él y decir: Señor, tú eres dueño de todo. Y lo mismo tú, lo mismo toda su iglesia. Y ese es el proceso en el que estamos como iglesia. Porque Él viene por una iglesia, dice que sin manchas y sin arruga, una iglesia comprometida, como una esposa. Aquí nos toca ser a todos, aún a los hombres nos toca ser la esposa. ¿Quién quiere una esposa comprometida? A medias. A ver, levante la mano los casados, hombres, porque hay a medias ahí, zancochada la cosa. Que me ame, pero más o menos. A ver, levante la mano los hombres. Pues el Señor es un Señor celoso. Por eso dijo: o frío o caliente.
porque tibio lo vomito. Por eso usó la figura del matrimonio, ¿no? Una pasión total, en todos los sentidos. El todo por el todo, porque lo dio todo. Porque lo dio todo. Y está preparando una iglesia, y estos son tiempos, nos está sorprendiendo por primera vez una Navidad con un problema como el que estamos viviendo. Por lo menos a esta generación de seres vivientes que estamos aquí. No nos había tocado celebrar una Navidad con conciencia en muchas cosas, o con la posibilidad de tener la conciencia como la podemos tener este 2020. Y a veces pues es necesario que sucedan cosas así, para que tal vez para todos los que estamos en este lugar, diferentes edades, por primera vez celebremos la Navidad con una profundidad de revelación más allá de lo que pudimos haberlo hecho en los años anteriores, y que debido a esa revelación podamos celebrar esta Navidad dándole honra, la honra que se merece ese Salvador que decimos festejar en estas fechas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hay 100 profecías por lo menos en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas en el tiempo del Nuevo Testamento. Hay otras 200 profecías, estoy cerrando números, que han sido cumplidas después de que Jesús ascendió. Pero por lo menos de esas 300 profecías, estoy cerrando números, por lo menos allá 100 se cumplieron estando de Génesis a Apocalipsis, de cuando fueron escritos. 100 profecías cumplidas en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Estas profecías, Isaías 7:14, fue profetizado que Jesús nacería de una virgen. En Miqueas 5:2, que nacería en Belén. Y sabes, esto fue profetizado 700, nuevamente estoy cerrando números, 700 años de que el Salvador viniera. Miqueas 5:2, que nacería en Belén. (5:2), no 12. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días a la eternidad. Hablando de Jesús. Sorprendente, ¿no? Cientos de años. No puede ser producto de la casualidad. Solamente el que sabe la historia de principio a fin pudo haber declarado algo así. Y sabemos que los escritores fueron Miqueas no fue más que un instrumento. Quien le dictó lo que escribía era el Espíritu Santo, Dios mismo. Aquí está profetizado. Oseas 11:1. Que pasaría su infancia, gracias hija, en Egipto. Jeremías 16:16, que en su ministerio terrenal sus apóstoles serían pescadores. Isaías 11:2, que el Espíritu Santo descendería sobre él.
Esto lo vemos cuando Juan el Bautista, el Señor le dice, bautízame, y le dice, ¿cómo? ¿Yo? Si no soy digno ni siquiera de amarrarte las agujetas de tus zapatos. Él dijo, es necesario que así sea para que se cumpla lo que fue escrito. Y vemos que cuando es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él. ¿Cómo? No, el Espíritu Santo no es una paloma. ¿Cómo? Una paloma. ¿Ok? Isaías 59:21 está profetizado que establecería una iglesia que permanecería para siempre. Y luego vemos en Mateo 16 confirmando este punto. Sobre esta roca, sobre mí está edificada la iglesia, y las puertas del infierno no van a vencer sobre ella o a prevalecer. Isaías 107:29 hablaría de su autoridad y del poder aún sobre se me fue la palabra, pues sobre los vientos, sobre todo. Isaías 107:29 habla que calmaría la tormenta. No sé si me están oyendo allá arriba. Isaías 107. Entonces muy bonito, pero no viene al caso. Si alguien me ayuda, la puedo. Isaías 25:8. Apunté mal la cita y no tengo tiempo para buscarla. Isaías 25:8, que resucitaría de los muertos. Destruiré la muerte para siempre. Por eso vemos luego en el Nuevo Testamento, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sepulcro, no tuviste victoria. Jesús venció. Entonces, pues ese es al Cristo que estamos celebrando en este tiempo. Ese es el Salvador que nosotros como cristianos estamos celebrando. Ese es el que nació. ¿Por qué, si pudo haber nacido en palacio, escogió nacer como vivió, como nació? Sería todo el tema de una enseñanza. ¿verdad? Pero vemos en Isaías 9:6, ya no nada más nos anuncia el nacimiento del Salvador, pero nos relata o nos habla de algunas de sus características del Salvador o de los atributos. Atributos son las características, lo que es. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces empieza a establecer, un niño nos es nacido, pero ese niño vino a salvar al mundo porque es príncipe de paz, porque es Padre eterno. Isaías 53 nos habla ya de su ministerio. De los 3 años, Jesús era judío. Jesús cumplió con la ley, por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. La ley fue puesta para confrontar al hombre a su limitación que tiene a causa de estar separado de Dios. La ley es como un espejo que nos muestra quiénes somos, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras necesidades. Nadie puede cumplir la ley
Porque para que alguien se llamara perfecto por la ley tenía que cumplir el 100% de la ley. Si tú cumplías el 99% pero no cumplías ese 1%, te eliminaba. Y el único que pudo cumplir la ley al 100% fue Jesús. Entonces, vemos que Jesús un niño nos es nacido, viene por una razón. Y vemos en Isaías 53, Jesús cumpliendo la ley. Uno de los rubros de la ley era que los varones, los hombres judíos, no podían empezar a ejercer ministerio hasta a partir de los 30 años. Jesús se sujetó a la ley. Él puede haber dicho, no, pues yo soy el hijo de Dios y pues a mí me place empezar a los 20 y aléguele. Pero él cumplió la ley, por eso dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y él empezó su ministerio a los 30 años, como lo pedía la ley. ¿Okay? Y él empieza su ministerio a los 30 años y por 3 años él está trayendo el mensaje de las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Arrepentíos, ¿verdad? Por eso cuando muchas veces compartimos el mensaje de salvación y una persona no le es revelado su estado delante de Dios, lo único que hace es nada más una oración emotiva, pero realmente no fue establecida no quedó establecido en su alma el concepto de yo sin Él estoy perdido. Por cosas buenas que haga, por todo lo que haga, no hay nada que yo pueda hacer para poderme acercar a Dios por mí mismo. Por eso el mensaje de salvación es de arrepentidos, ¿no? Porque se ha acercado, ese es el primer punto. Y yo pienso que cuando nosotros llegamos al Salvador arrepentidos, oye, es que yo no he matado, no he violado, no he hecho nada perverso. Sí, pero ¿has mentido alguna vez, no? Por lo menos una. Es que no he robado ni el cambio de tu mamá. Ah, bueno, eso es robo. Ah, pero es que yo no me drogo. ¿Has dicho algún chisme? Sí. ¿Has mentido? Sí. Ay, pero mentiritas blancas, todas son mentiras. No tenemos un colorímetro en la Biblia. Mentira es mentira. Robo es robo. Engaño es engaño. Entonces, bajo esa premisa, nadie puede. Por eso la premisa es arrepentidos. Arrepentidos. ¿Sí quedó claro este punto? Entonces, aquí en Isaías 53, nosotros vemos, vamos a leerlo. Si en quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Esto derriba a un Cristo de ojos azules, barbado. Jesús era judío. Cuando Juan el Bautista, cuando Judas lo entregó, fue necesario que le diera un beso para distinguir entre los demás hombres que había. Entonces podemos inferir que su apariencia era como la de los demás que estaban. Sino como para qué no dicen, miren, cuando lleguen el güerito de ojos azules, ese. Y vemos que sí hay referencia, ¿eh? Por ejemplo, cuando se unge a Saúl como rey,
hace referencia, dice, y Saúl era de buen parecer y le sacaba una cabeza a los demás hombres. O sea, sí había una referencia. Sí destacaba físicamente en su apariencia a los demás hombres. Se pudo haber dicho lo mismo de Jesús, ¿no? Pero que Isaías 53 es muy claro, dice, más sin hermosura, para que no le decimos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Fue malinterpretado, fue incomprendido. Dictaron una sentencia injusta, ejecutaron un castigo injusto, ni siquiera un castigo apegado a la ley del momento, fue injusto. Se le dieron más azotes de lo que según ellos merecían. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como el cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el Jesús que dejó la tierra. Vemos que a los 3 días resucita, y por 40 días se mostró, y con hechos indubitables, dice la palabra, mostró que él había vencido a la muerte y que él era el Salvador del mundo. Y después, en el monte de la transfiguración, va con algunos de sus discípulos y asciende al cielo, y se fue en una nube. Y dice la palabra que cuando Jesús regrese va a regresar entre nubes, pero ya no va a venir como Isaías 53. Va a venir con toda su gloria, con todo su poder, con toda su justicia. Va a venir por su iglesia. Va a venir a traer la justicia y a ejecutar el plan de Dios. En Apocalipsis, ahora que estamos leyendo, ahí en Apocalipsis, en la palabra Apocalipsis, el significado es revelación que quita el velo. Y si leemos Isaías 53, nos muestra al Jesús que se vio en la tierra. Pero Apocalipsis nos habla claramente del Jesús que va a regresar a la tierra. Y el despertador ya sonó. El tiempo se acorta. ¿Cuánto? Yo no puedo saber. Pero no sabemos si esto está preparando el escenario. Y si verdaderamente entendemos quién es Jesús, y si verdaderamente entendemos quién es el que va a regresar, necesitamos aprovechar el tiempo que nos queda en nuestras acciones y en nuestras actitudes. ¿Sí me explico? Nuestras actitudes en entender quién es Él.
¿Y quién soy yo? Y de ahí se desprenderán mis acciones, mis prioridades. Porque el tiempo se acaba. No sabemos cuándo. Dice Mateo 24, dice, nadie sabe la hora ni el día. Así como llega el ladrón a tu casa en la noche, así voy a regresar yo. Nada más que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y de aquí nos podemos desprender a dos teorías, ¿no? Que no me quiero meter ahí. Por lo menos, dos teorías. Quien piensa que la iglesia va a vivir 3 años y medio de sufrimiento y después va a ser arrebatada, y quien piensa que la iglesia va a ser arrebatada antes de esos últimos 7 años donde un dictador satánico se va a levantar y que al principio va a engañar al mundo. Y a los primeros que va a engañar es al pueblo de Israel. Va a hacer pactos de paz, va a dar soluciones económicas, va a dar soluciones sociales, no sé, estoy infiriendo, soluciones de salud. ¿Me explico? Porque el pueblo de Israel no reconoció al Jesús de Isaías 53, porque para ellos era un anatema. O sea, ellos esperaban un Salvador que viniera a restaurar su poder como pueblo de Israel. Si tú ves todo el Antiguo Testamento, si bien eran duros de cerviz, altivos. Altivo es una persona, no es una persona que baja en un Mercedes. Altivo es una persona que no obedece, que piensa que lo que piensa es mejor que lo que diga cualquier otra persona. Así que puedes venir en burro y ser altivo. ¿Me explico? Esteban, cuando estaban apedreado, dijo: oh duros de cerviz. Y les estaba diciendo a los judíos, siempre resistiendo al Espíritu Santo. Su opinión está sobre lo que Dios piensa. Entonces vemos que el pueblo judío no reconoció al Salvador, porque en el Antiguo Testamento está profetizada Isaías 53. Isaías, nacerá un niño, Isaías 9. Está profetizado su venida, la primera y la segunda. Pero ellos no querían entender la primera, porque ellos, por el imperio romano, en el yugo que estábamos, ellos querían un Salvador, un Mesías con las características de la segunda venida. Queremos que nos quites la opresión romana, queremos que nos saques de la esclavitud, queremos que nos des prosperidad económica, queremos que nos des dignidad delante de la gente, queremos que nos soluciones la vida. O sea, por eso el escenario está para engañar al pueblo judío. Si ahorita se presenta un Salvador humano que solucione situaciones, van a ser engañados. Este sí encaja. Este sí encaja. Y esos 7 años van a ser para que a través de ese sufrimiento y a través de esa justicia de Dios ejecutada, entonces el hombre reflexione y se quebrante delante de Dios. Pero dice que aún así muchos no se van a quebrantar. ¿Sí me explico? Iglesia, estamos esperando un rey de gloria. Estamos esperando un rey glorioso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un día vamos a estar delante de Él y vamos a entregar cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra vida en esta tierra? Dice en el libro de Juan, dice, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoración es venir a cantar y levantar las manos solamente.
Adoración es mi vida rendida a Él todos los días, desde el momento en que tuve la revelación quién es Él. Adoración la muestro en cómo me comporto en el trabajo. Es que yo hablo mucho de Biblia. Sí, pero te comportas como cualquier otro. La adoración la doy en mi trabajo, la adoración la doy en la iglesia, la adoración como trato a mi esposo, la adoración como trato a mi esposa, la adoración como trato a mis hijos. Porque como le adoro, reconozco quién es Él y que todo lo que tengo, Él me lo da. Y que yo no soy más que un administrador, es un fideicomiso lo que yo tengo. De parte suya yo ejecuto acciones y le voy a entregar cuentas. Le voy a entregar cuentas de todo lo que me dio en esta tierra. Así es como dice la palabra. Estamos celebrando una Navidad, para mí puede ser la más gloriosa que la que hemos vivido y celebrado todas las anteriores, esta generación de gente. Porque esto nos está llevando a una conciencia de decir: el Rey ya viene, preparémonos. Y así como esos 7 años son la oportunidad para que el mundo, aunque sufra la justicia de Dios, la ira de Dios. ¿Por qué la ira? Ayer alguien me decía: pues ¿por qué tan sanguinaria la cosa? Y le digo: ¿por qué no? Pues la gente se pitorreó de él, ¿no? Se burló de él, lo ignoró. O sea, está ejecutando un castigo de acuerdo a la falta. Eso lo entendemos según las leyes, ¿o no? Las leyes dictan, aquí tengo una abogada, por lo menos tengo 2 abogados que reconozco. Las leyes dictan una sentencia, un castigo de acuerdo a la falta. Y la ira manifestada en ese tiempo va a ser de acuerdo a la falta de la humanidad. La ira de Dios se va a manifestar porque el mundo decidió ignorar a Dios. Oye, es que ahí no había quien les hablara de Jesús. Romanos 1 dice: no hay excusa para nadie, porque yo me manifiesto a través de la creación. Les di cerebro para pensar. Cuando tú veas las estrellas, ¿a quién crees que se le ocurrió? ¿A Hopkins? ¿A quién crees? O sea, ¿quién crees que puso en orden todo eso? Cuando ves tu cuerpo, cuando ves la maravilla del cerebro, las neuronas, esto, ¿quién crees que hizo eso? ¿Se necesita ser más necio pensar que todo fue producto de la casualidad? De verdad, que pensar en un Dios, en una creación hecha por un ser superior. ¿Sí me explico? Y dice Romanos 1, queriendo ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios por cosas incorruptibles, por cosas corruptibles. La gloria incorruptible por corruptible. Quisieron representarme a través de víboras, a través de imágenes. O sea, necios. Por eso va a venir. Y por eso va a haber una ira derramada, un juicio derramado, de acuerdo al castigo, de acuerdo a la falta. Sin embargo, en esos años va a ser la última oportunidad para que la gente que viva en ese tiempo se pueda arrepentir todavía. Pero si nosotros nos vamos antes del tiempo de la venida de Jesús, sin predicar aquí si es en medio o antes, cuando nos vamos, este es nuestro tiempo de oportunidad. No para salvarnos, porque ya nos salvamos, para mostrar honra y adoración a ese Rey de Gloria. El tiempo más glorioso para nosotros puede ser este. Es el tiempo.
Iglesia, tenemos que oír las manecillas del reloj correr, por favor. El Rey viene. Y espero con todo mi corazón que celebremos esta Navidad con una revelación diferente. Las circunstancias nos están orillando a eso. Y si vienen esos 7 años, dice, de ese sector de gente, dice, ni aún viendo todo lo que veían, se arrepintieron. Lo triste sería que de la iglesia dijera, ni aún viendo todas las señales de mi regreso, cambiaron sus prioridades y sus acciones. ¿Sí me explico? El Rey viene. 24 de diciembre celebramos. Si me ponen Isaías nuevamente. Un niño nos es nacido. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Termino con el siguiente concepto. Si va pasando la alabanza. El libro de Apocalipsis, que nuevamente es una revelación que quita el velo para prepararnos. El Señor Jesucristo, aquí intervienen varios personajes en el libro de Apocalipsis. Juan, el apóstol Juan. Y vemos algunos versículos donde Jesús mismo, o sea, Apocalipsis es el libro, la revelación que quita el velo. Y el Apocalipsis es el mensaje de Jesús a la iglesia. Jesús hablando a su iglesia. Sobre esta roca edificaré la iglesia. ¿Eso dice? No. Mi iglesia. Mi iglesia. Y vemos que el Señor le está hablando a su iglesia. Y esto está escrito para nosotros. Ahí estamos. Aquí nos está escribiendo. No tendría tiempo para hablar el mensaje a las 7 iglesias, pero sí puedo tomarme el tiempo para presentar las características con las que se está presentando a estas 7 iglesias. 7 iglesias en Asia Menor, que representan a la iglesia global, universal, en sus características. A la iglesia de Éfeso se presenta de la siguiente manera. Entendemos todo lo que es una carta de presentación, ¿verdad? Una carta de presentación es tu tarjeta. Ahí dice quién eres, qué haces, ¿no? Tu persona es una carta de presentación, ¿no? Escribe, le está diciendo Jesús a Juan el Bautista, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. 7 estrellas, las 7 iglesias, a su diestra, el que las tiene en su mano. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. 7 características de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, 7 candeleros. Escribe esto a la iglesia de Éfeso y está hablando el que es dueño de la iglesia. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. O sea, está hablando su dueño. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna,
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el principio, el fin, el eterno, el que venció a la muerte. A la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: el verdadero, el que sabe todo, el que declara la verdad, el que dicta una sentencia justa, el que habla una misericordia justa. Cuarta iglesia, el mensaje a Tiatira, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Dice: al que tiene ojos como de fuego, todo lo ve, todo lo juzga de una manera perfecta. El bronce bruñido es el bronce es uno de los metales más duros. Y al hablar de un bronce bruñido habla de santidad. Habla de su fuerza bronce y habla bruñido de santidad. Quinta iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: las características de sabiduría, de conocimiento, todas las características que tiene Jesús. Sexta iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y el que te está hablando, Juan, es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dicho, se hace lo que él quiere. Séptima iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ese es el que va a regresar. A ese, iglesia, nos vamos a enfrentar. Ya nos dio sus cartas de presentación. Estas son, por lo menos con estos atributos, si bien va a haber un juicio para castigo eterno para un mundo que no quiso recibirle, también va a haber un juicio del trono blanco, donde cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de él y vamos a entregar cuentas de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie.